Pasamos al punto tercero, modificación de ordenanza fiscal reguladora de impuestos sobre bienes inmuebles, reducción del tipo de gravamen. El señor teniente alcalde. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días. Como ya vimos en la comisión informativa, hoy lo que traemos aquí es una propuesta para modificar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles para el año 2015. La modificación consiste en la bajada del gravamen del 0,76% al 0,685%. Como se explicó ya en la comisión y viene detallado en la memoria, el objeto de esta modificación o esta bajada del gravamen es ir normalizando y adecuando los ingresos en función de las obligaciones que se prevén para el próximo año. Y lo que traemos aquí en definitiva es eso, una adecuación del gravamen para que el vecino no pague más en el año 2015 que ha pagado en los últimos años. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señor Ajenjo. Señor González Vela. Bueno, en este punto que debatimos largamente en la comisión informativa, posiblemente haya sido la comisión informativa más larga desde que estoy aquí, la verdad es que, hombre, nos alegramos que no haya subida del IBI para el año que viene, porque hemos sido del Partido Andalucista desde hace mucho tiempo que este impuesto estaba un poquito sobreelevado. Entonces, solamente hacer mención a que hay un desfase de unas cantidades que tanto el interventor como la tesorera hacen mención de esas cantidades que habría que cubrir para no poner en peligro el tema del plan de ajuste. Entonces, no sé si el equipo de gobierno tiene más datos, que me parece que ya ha sido aprobado, los presupuestos generales del Estado, para que esa posible desajuste no ponga en peligro el plan de ajuste. Parece que no es una cantidad muy elevada, que son 200 y pico mil euros, pero sí que me gustaría ver si hay nuevos datos para poder aprobar este punto. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor González Vela. Señor Marco. Ha sido quizá la comisión informativa uno de los puntos más largos, ¿no? Porque si bien es verdad de que no sube ni baja lo que es el recibo del IBI, sino que se trata de que se pague igual como compensación a la base imponible de catastral que va a sacar el gobierno, que va a hacer una revisión en torno al 10%, y nosotros tratamos con bajar de 0,76 al 0,68, puede que salga igualmente el recibo. No obstante, sí es verdad que era preocupante los dos informes que hacían tanto el interventor como la tesorera. Quizá incidió más la tesorera que el interventor, pero que los dos dudaban de que con la falta de recaudación por mantener el IBI, lo que sí es verdad es que decían de que se ponía en peligro el plan de ajuste. Y luego, después de hablar mucho tiempo, o bien lo que quedaba claro que es que o bien se bajaban los gastos o bien se subían los ingresos. Esa es la única fórmula de compensar el desequilibrio con el cual llegábamos al plan de ajuste, que era en torno a los 300.000 euros aproximadamente, 280 por ahí. Nosotros seguimos pensando de que hay una fórmula que debía de estar retirada por ley de las cosas que se hacen yo digo que en todos los trabajos y en el público más, que es que con el dinero que pagamos de incidencias de nómina,
que no son ni más ni menos que horas extras, que debían de desaparecer, y eso teníamos que entonar el mea culpa a todos los que estamos aquí, pero sí, no debíamos de permitir más ni una hora extra. Creo de que se equilibraba perfectamente lo que es el decremento que tiene el plan de ajuste. Es una cosa que el otro día no barajamos, pero que hoy nosotros, el Grupo de Izquierda Unida, se atreve a barajar eso también, porque deben de desaparecer las horas extras. Es una cuestión de quizá el pensamiento ideológico nuestro, que estamos en el reparto de la riqueza y también en el reparto del trabajo. Probablemente esa sería una de las cosas también importantes a tener en cuenta ahora. Como he dicho antes, pues sí que nos preocupaba bastante el informe del interventor y la tesorera que podían poner. Luego es verdad de que es probable de que por la recaudación del Estado pues pueda subir en función de hacer una revisión del número de habitantes. Pues si tenemos más habitantes debíamos de recibir más dinero, aunque yo dudaba de esa fórmula, dudábamos todos de esa fórmula, pues puede de que algo de eso haya, y que también que vengan algunas ayudas de organismos extramunicipales que puedan subir un poco el gasto, los ingresos. Y el gasto, evidentemente, pues, vamos a tener que tirar de donde podamos recortar sin tocar nunca el capítulo 1, pues lo demás se podría retocar algo. Pero de todas formas, si hay bastante con los ingresos, yo creo que llegaremos al final a un equilibrio tanto presupuestario como del plan de ajuste. No cumplir el plan de ajuste sería para nosotros, pues la verdad, tremendamente grave, y eso lo sabe quien lo está proponiendo. Y quien lo está proponiendo, evidentemente, una vez que al final tiene el visto bueno de los habilitados nacionales, pues yo supongo de que sabemos lo que hace. Hay dos cosas, evidentemente, que es que una es la parte política, la voluntad política que hay que tener de que no suban los impuestos, y otra es la parte técnica, que es donde la que hacen los habilitados nacionales. Y bueno, pues hay una voluntad política de que el IBI no suba el recibo del IBI, el recibo. El valor catastral va a subir, evidentemente, porque no es cosa nuestra, es cosa del Estado, y subirá, y nosotros lo compensaremos bajando el tipo del 0,76 al 0,68. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Marco. La señora Gil. Sí, buenos días. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos hoy en un punto de aprobación de ordenanza un poco extraordinario, porque normalmente las ordenanzas no se suelen traer en esta fecha, pero debido a la revisión catastral, pues la ley permite poderlo traer en esta fecha, porque hasta el mes de marzo se puede aprobar esta revisión de la ordenanza del impuesto de bienes inmuebles. Es verdad que en la comisión informativa se debatió mucho la propuesta, porque todos leímos los informes que acompañan a la propuesta que trae el Gobierno, y tanto desde la tesorería, que se establecían tres supuestos, pues la apuesta de esa técnico, pues no es por la que se apuesta el Gobierno. Y bueno, pues ella en su informe entiende que debería de establecerse otro tipo de gravamen, que no es el que se trae hoy. Y también el señor interventor en su informe, que es lo que estuvimos debatiendo y estuvimos
valorando y sobre todo preguntando y solicitando información al Gobierno era que evidentemente el aprobar este tipo de gravamen, el tipo de gravamen que se trae hoy a este pleno, pues suponía que si no se bajaba, si no se incrementaban otros ingresos en el mismo importe que suponía la bajada de este tipo de gravamen, que está alrededor de los 300.000 euros, 200 y pico mil, 300.000 euros más o menos, pues si no había otros ingresos que compensaran esa bajada, es decir, que otros ingresos subieran, tendría que haber un ajuste por el lado de los gastos en la misma cuantía, para que el equilibrio del resultado del plan de ajuste en el 2015 se produjera. En la comisión informativa, pues lógicamente estuvimos preguntando por estas cuestiones porque por responsabilidad nos preocupaba. Es un plan de ajuste que se aprueba en este ayuntamiento y estuvimos debatiendo largo y tendido de todo lo que suponía estas cuestiones. Evidentemente el plan de ajuste se sabrá o no se sabrá si se ha cumplido o no se ha cumplido en el año 2015, se hará prácticamente en el informe que se traerá a pleno en enero, febrero del año 2016, que es el que corresponderá al último cuatrimestre, que se entenderá como el año completo del 2015. Por lo tanto, será en ese momento cuando se tengan que tomar las decisiones si se ha cumplido o no de reajustar ese plan de ajuste y se sabrá si ha habido un incremento de otros ingresos que haya compensado la bajada de ingresos que se produce, o habrá que tomar medidas en cuanto a los gastos. En esa fecha pues no sabemos, lógicamente hay unas elecciones en medios municipales, no sabemos quién va a gobernar, que será entonces quien tenga que tomar esas decisiones del ajuste bien por los gastos si se incumple lógicamente el plan de ajuste. Y eso nos preocupaba y eso hizo que la comisión informativa fuera larga, porque preguntamos e insistimos una y otra vez. El Grupo Socialista dejó claro que no tenía claro su posición de voto en ese momento, que quería debatir, que quería preguntar, y, lógicamente, como siempre ha hecho cada vez que se trae un informe por parte de la intervención donde dice que se deben de tomar algunas medidas, pregunta por esas medidas, y el Gobierno estuvo contestando algunas de ellas diciendo que parece ser que va a haber más ingresos del Estado, que el crecimiento de la población, etcétera, 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 podían provocar ese incremento de otros ingresos. De todas maneras, al final, por resumir, la propuesta que se trae hoy aquí es congelar el IBI para el año 2015. No es una bajada, es una bajada del tipo de gravamen que conllevaría la congelación del IBI para el año 2015. Es decir, consolidar la subida del 10% que se produjo en el año 2012 por parte del Gobierno del PP. En el año 2012 el IBI subió un 10% y como en el año 2012 se produjo, se hizo en el 2012, en el 2013, en el 2014, por lo tanto, si congelamos el IBI para el año 2015, se consolida esa subida. El Grupo Socialista va a votar afirmativamente a esta propuesta por la responsabilidad que supone que muchas familias de Mairena lo están pasando mal para que se le vuelva otra vez a subir el impuesto. Y entendemos que esa responsabilidad la vamos a compartir con el Gobierno, a pesar de que se dice por parte de los técnicos que no es la apuesta o la propuesta que ellos traerían a este pleno o recomiendan para este pleno. Seguramente no sabemos si las medidas las tendrán que tomar ellos cuando llegue el momento, si es que se incumple el plan de ajuste, si no se incumple no se tendrán que tomar medidas o la tenemos que tomar otro. Seguramente, pues si la tenemos que tomar, la tendremos que tomar con la misma responsabilidad que estamos tomando hoy la decisión, un poco, no es contraviniendo a los técnicos, porque no se podría decir así, sino un poco con la advertencia que hacen los técnicos con respecto a esta propuesta que trae el Gobierno. Pero entendemos que a la ciudadanía de Mairena no se le puede castigar con más subidas de impuestos. Y esto es como consecuencia y coherencia de que el Partido Socialista ha pedido
la bajada de este impuesto en reiteradas ocasiones y en reiteradas mociones, y la congelación de los impuestos en reiteradas ocasiones, y ahí están las actas de los plenos para comprobarlo. Muchas gracias. Señora Ajenjo, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecer el tono de todos los grupos, de todos, y bueno, por clarificar un poco, esto es una modificación de ordenanza, no es un debate presupuestario, por establecer los dos planos distintos, ¿no? En un debate presupuestario estableceríamos definitivamente los capítulos de ingresos y los capítulos de gastos. Ahora mismo estamos intentando que el vecino no pague más de lo que está pagando, ¿de acuerdo? Y ya vendrá el debate de los presupuestos en su debido momento. Respecto a las cuitas o las dudas que surgen sobre de dónde se van a producir estos ahorros en el capítulo de gastos o estos aumentos en el capítulo de los ingresos, está claro, ¿no? Ya a día de hoy tenemos un ahorro claro, nítido y transparente, que son en los intereses del plan de pago a proveedores, por el cual tuvimos que asumir el plan de ajuste. A día de hoy eso ya va a suponer líquido 86.000 euros que vamos a dejar de pagar para el año 2015, independientemente de otros tipos de gastos financieros que vamos a dejar de pagar gracias a que durante 3 años hemos estado haciendo los deberes y hemos estado eliminando lastres financieros a base de liquidar pólizas que estaban ahí vivitas y coleando y que se habían hecho préstamos estructurales en vez de verdaderas pólizas. Con lo cual quiero dejar claro que estas medidas se pueden tomar gracias a que se han hecho los deberes, durante estos 3 últimos años. Y después, bueno, también volver a incidir sobre determinados momentos del discurso de algunos grupos. Vamos a ver, tenemos que hacer un poco de historia y ver por qué nosotros no podemos tomar determinadas medidas que nos hubiesen gustado, por qué no podemos adoptar determinadas medidas en materia tributaria que nos hubiesen gustado, principalmente porque estamos inmersos en un plan de ajuste al que nos vimos abocados por una deuda a proveedores de más de 3 millones, que era lo que resultaba al final lo que se debían a los proveedores de Marina de la Jarafe. Pero insisto, gracias a que hemos hecho los deberes y sobre todo al compromiso de todos los vecinos que han sido ejemplares en el cumplimiento con sus obligaciones, hoy podemos amortiguar la subida del valor catastral. Y eso se debe gracias a que hemos hecho los deberes y sobre todo gracias a la responsabilidad de los vecinos en el pago de sus impuestos. Muchísimas gracias, eso es todo. Gracias, señora Ajenjo. ¿Algún grupo quiere intervenir por segunda vez? Bueno, los temores estaban, de acuerdo con los informes, pero es verdad que la cantidad que podría desprenderse de esa bajada, de ese amortiguar la subida de los inmuebles, pues por lo menos no se sube, que eso sería ya donde nosotros políticamente nos opondríamos frontalmente. Entonces, el tema por lo menos de dejarlos congelados, el tema de los... Desde luego, lo que acaba de decir el portavoz del equipo de gobierno, evidentemente una buena gestión hace que no tengas que tocar el capítulo de gastos. Si va a haber más vivienda en el padrón, posiblemente haya más ingresos, porque no solo el número de habitantes, sino que haya más vivienda en el padrón. Lo que está claro es eso, que si parece ser que no se va a poner en peligro el plan de ajuste, que sí que tocaría el capítulo 1 y que sí que nos traería más problemas de la cuenta, pues nos conformaríamos con que no haya subida, que haya una congelación del impuesto del IBI. Pero claro, lo que nos llevó a tener una comisión informativa muy larga es los temores que en principio esos 300.000 euros de déficit nos inquietaban. Bueno, esperemos que se llegue a buen puerto. El 2015 se pueda recaudar por lo menos el aumento de viviendas en el padrón y que por lo menos no se suba el impuesto del IBI, ya que los ingresos de las familias no solo ya el que no tiene, sino el que tiene,
se ha visto reducido fuertemente. Entonces, por lo menos eso, que tratemos de gestionar para que no se suban los impuestos durante 2015. Nada más. Muchas gracias. Sí, señor Marco. Sí, simplemente una cosa, pero para que conste en acta, que cuando se diga de que no se han bajado los impuestos, sino que simplemente el recibo se ha congelado y que por tanto a los vecinos no les va a costar más, les va a costar igual. Y eso, si bien es obligado a que lo traiga aquí el equipo de gobierno, pues no es menos obligado también de que estemos todos los grupos de acuerdo con que eso sea así, pero que se diga de esa forma, que lo que hacemos con esta aprobación de esta modificación de la ordenanza es hacer que no suba ni baje, el recibo se va a quedar igual. Sí, gracias, señor Marco. Sí, una única circunstancia, hombre, sobre todo porque como estamos en tiempo de Navidad, pues un poco más acorde a la situación. Lo que quiere el Grupo Socialista es destacar algunas cosas que se han dicho aquí. Una es que posiblemente el mayor grado de bajada de remanentes de tesorería positivo de este mandato sea porque viene de un expediente del anterior mandato. Todas y cada una de las decisiones que ha tomado este gobierno, lógicamente, para eso está, para gobernar, han ido un poco en el sentido de guardar en relación a la jurisdicción nueva, las nuevas normas que se han establecido con normas presupuestarias y la adecuación de las mismas. Pero eso ha sido una decisión también del gobierno de esta ciudad y que nosotros hemos respetado. Es más, en mayores medidas económicas las hemos apoyado siempre y cuando vengan a venir a dar mejor servicio a los ciudadanos de Mairena y a mejorar las condiciones económicas del ayuntamiento, como no puede ser de otra manera. Pero lo que hoy aprobamos aquí es una cosa muy sencilla y hay que decírselo así a los vecinos. Mire usted, en octubre pudieron ustedes traer una bajada del IBI. Nosotros además promulgamos una enmienda que luego nos echaron ustedes hacia atrás porque no estaba bien formada. Hoy se enteran ustedes que el catastrazo de Montoro va a subir los recibos del IBI y hoy se baja y se compensa esa realidad para que a los ciudadanos de Mairena no le llegue esa subida. Eso es lo que estamos votando aquí. No es ni buena ni mala gestión. Y lo único que ponemos de manifiesto es que hay unos técnicos municipales, la tesorera, que establece 3 opciones, y el interventor, que pone de manifiesto que hay un plan de ajuste que puede ser no cumplido. Y si no se cumple, trae otras consideraciones jurídicas y económicas que se han de poner de manifiesto. Aún así, el Grupo Socialista, como no puede ser de otra manera, y como hemos venido pidiendo a lo largo de estos años, por la propia situación de las familias de Mairena y por la propia presión fiscal que habían tenido, vamos a votar que sí, porque no puede ser de otra manera que estemos de acuerdo en que el nivel de presión fiscal se baje a las familias y a las empresas para que haya una mayor dinamización, entre otras cosas, de la economía de nuestro propio pueblo y que esa situación caiga directamente en nuestra ciudad en beneficios para todos. Muchísimas gracias. Gracias, señor Conde. Yo les doy las gracias a todos, pero es mucho más significativo que todo esto que sigan pagando los ciudadanos los mismos impuestos que pagaban hasta ahora, año tras año. Es decir, porque los impuestos se estabilizan y se mantienen, pero esto es posible y se puede llegar a este camino porque se ha hecho un trabajo antes. Se ha hecho un trabajo que ha permitido estabilizar los estados financieros del ayuntamiento, que ha reducido notablemente la deuda municipal, que sin subterfugios de carácter alegal se han estado prestando servicios públicos básicos, no solamente los que había, sino en algunos casos se han incorporado un catálogo más en materias como cultura, educación o deporte que antes no existían. Se pagan religiosamente las nóminas de los trabajadores, que eso parece lo normal, pero viendo nuestro alrededor no es lo normal. Sí, aquí ha sido siempre lo normal, señor Conde, cuando se utilizaba el dinero de los sistemas generales, 16 millones para pagar nóminas. Así es lo normal. Lo anormal es utilizar 16 millones de los sistemas generales para pagar nóminas, para pagar gastos corrientes. Eso es anormal.
Eso es lo anormal. Lo normal es pagar las nóminas con los ingresos ordinarios de la Administración. Eso es lo normal, que es lo que se ha hecho a lo largo de este ejercicio. Por tanto, como se ha hecho todo ese trabajo, se puede mantener el IBI que llevaba 11 años sin revisarse el catastro en Mairena. O sea, que ya estábamos incumplidos, no ya la ley Montoro, sino que la ley habla que cada 10 años hay que renovarse, mucho antes de que fuera Montoro ministro de Hacienda. Por cierto, una de las formas de recuperar el dinero, lo ha explicado el señor teniente alcalde, que gracias al señor Montoro vamos a pagar el 0% de interés a partir del año que viene en los créditos ICOs de pago a proveedores. El 0%. Empezamos esta legislatura pagando cerca del 7%. Algo habrá tenido que ver la mejora de la situación económica que ha hecho el Gobierno de la Nación y a la que nosotros nos hemos sumado. Porque no se hacen milagros así porque sí. Ha dicho el teniente alcalde, 86.000 euros de intereses que vamos a dejar de pagar, la mitad de la cantidad que tanto les preocupa. Pero es que no es verdad que no se han bajado tasas de impuestos, se ha bajado la tasa de basura. Se han permitido fórmulas de flexible de pagar impuestos que antes no había, que son beneficiosas para el ciudadano, que en algunos casos suponen hasta el 6 y el 7% de ahorro de su carga impositiva municipal, que ahí está. Pero es que los mismos que les preocupa que se incumpla el plan de ajuste por 200.000 euros, que es lo que decía la tesorera, que no el interventor, decía la tesorera en su informe, son los que proponen de manera poco realista bajadas de impuestos. Si se bajan los impuestos cuando hay que modificar el plan de ajuste y hay que tomar decisiones que son las que ustedes no quieren que se tomen. Es que es muy difícil, inténtenlo ustedes sorber y soplar a la vez. Absolutamente dificilísimo. No se puede ni sorbar ni soplar, es muy difícil. Y no se puede pedir bajar los impuestos a los vecinos y a la vez no querer tocar el plan de ajuste. Y aquí ahora les preocupa el plan de ajuste por 200.000 euros. Si una bajada de un punto de los impuestos son cerca de 1 millón de euros largo de ingresos que perderá el ayuntamiento, que habría que modificar los gastos. Y entonces vendría con toda la razón la señora Balmaceda a decir que no se toque, y con toda la razón del mundo, el capítulo 1, porque sí. Entonces no se puede ser incongruente. Por eso es un paso muy importante que se vaya a modificar el catastro y no se vayan a subir los impuestos a los vecinos, sino que mantengan el pago de su recibo. Es enormemente importante. Y eso dice que la situación económica lo permite. Si no, no sería. Si no, el informe de la tesorera sería demoledor. Demoledor. Y no lo es. Simplemente habla de una cantidad que no supone apenas poco más del 0,5 o el 0,6% del presupuesto municipal. Por eso no es simplemente dejamos el recibo como está, no. Después de 42 meses estamos en una situación infinitamente mejor en lo económico que hace 42 meses. Y esperemos que ese camino siga así, porque permitirá prestar mejores y más servicios a los ciudadanos de Mairena. Muchas gracias.